Vamos a hablar también de una de las claves del día de hoy, que era ese discurso del líder de Hezbolá, donde había algunos de nuestros invitados, de hecho, en Todo es Geopolítica a lo largo de esta semana nos decían, cuidado con lo que pueda decir el líder de Hezbolá este viernes. Bueno, pues ya tenemos declaraciones, vamos a comentarlas con nuestros invitados, porque por un lado, una de las declaraciones que están resaltando muchos medios de comunicación es el hecho de que el líder de Hezbolá ha pedido a Israel el fin de la guerra. Vuelvo con los invitados y voy a empezar a preguntarle a José Luis por este tema. Hezbolá, que ya sabemos, José Luis, que está involucrado en esos ataques que se están produciendo en el entorno de la frontera entre Israel y el Líbano. Ataques que, claro, muchos decían, ¿hasta qué punto esto puede escalar y producirse una entrada directamente en la guerra de Hezbolá, en ese conflicto que tiene ahora mismo Israel? Bueno, pues el líder de Hezbolá, lo que dicen muchos medios de comunicación, es que ha pedido a Israel el fin de la guerra. José Luis. Hombre, es algo que desde luego estaba dentro un poco de lo de las normas. Hezbolá lo que sabe es que si se da una desarticulación absoluta de Hamás en Gaza, ya todo el poderío militar que van a tener las FDI va a ser directamente hacia el movimiento de Hezbolá, un movimiento que desde luego tiene su estructura, pero no es rival para unas fuerzas regulares, aunque su labor guerrillera en el sur del Líbano pues haya tenido, bueno, pues esa expulsión de las fuerzas que estuvieron allí presentes. Pero un Hezbolá que ha tenido, bueno, pues un tributo en sangre muy fuerte en la guerra de Siria, porque han sido uno de los que han sostenido el gobierno de Damasco allí, con más de 1 millar de bajas, y ahora pues bueno, pues Hezbolá tampoco puede afrontar, aunque desarrolle, es el principal instrumento que tiene fuera de sus fronteras la República Islámica de Irán, bueno, pues pérdidas importantes un poco de su estructura. Solo con los cohetes, con la presión que está desarrollando en el norte, ya ha perdido en torno a medio centenar ya de militantes un poco en todo en ese ámbito, ¿no? Así que la presión es muy en la línea, sobre todo una posición firme en el aspecto de decir o Israel para o podemos implicarnos, pero también implicarnos en lo que ello significa. Es decir, si nos implicamos ahora podemos tener una cierta opción de multiplicar diferentes frentes para desgastar a Israel algo que no le conviene. De la otra forma, si esperamos y no intervenimos, sí que puede Israel poco a poco ir eliminando aquellos elementos, bueno, que consideran más enemigos de su soberanía. Claramente Hamás, que siempre había estado ahí, pero Hezbolá forma parte en primera línea un poco de los principales enemigos, porque no se desarmó en su tiempo en el Líbano, nadie le va a poner ese cascabel al gato, es la referencia propia de Irán dentro del ámbito del Líbano, y por lo tanto, bueno, se encuentran un poco en esas circunstancias. Las palabras desde luego de Nasrallah pues tienen un eco y tienen unas raíces mucho más profundas de lo que puede ser un movimiento político exclusivamente del Líbano con una participación en el gobierno, ¿no? Claro, a mí lo que me sorprende es que muchos esperaban precisamente un Hezbolá mucho más agresivo y claro, si ha pedido el fin de la guerra a Israel, no sé si soy yo que no lo estoy viendo, a lo mejor es que hay algo entre líneas que no estamos, o por lo menos personalmente no estoy sabiendo leer. Juan Antonio. Vamos a ver, yo he estado escuchando en directo el discurso de Nasrallah. Hay que entender dos cosas. Una, Hezbolá, como ha dicho José Luis, forma parte del gobierno libanés, es un movimiento político y social muy implantado en el Líbano. No estamos hablando de un grupo terrorista, como suele soltar la propaganda occidental, ¿eh? Es decir, esto es algo mucho más, ¿eh? Y la otra cosa que hay que entender es que cuando habla Nasrallah, habla Irán, ¿eh? Es decir, hay que tenerlo muy en cuenta. Él ha establecido dos objetivos. Uno es poner fin a la agresión en Gaza, ¿eh? Y el otro es que salga reforzada la resistencia palestina. Para lo cual ha expuesto perfectamente la estrategia. No va a haber una escalada generalizada. Va a haber la apertura de pequeños frentes que van a mantener en vilo al ejército israelí, al gobierno israelí permanentemente y a los propios Estados Unidos. Por ejemplo, el tema de Yemen, por ejemplo, el tema de la acción de las milicias iraquíes que ya han empezado a actuar, por ejemplo, la propia actuación de Hezbollah desde el día 8 de octubre.
en el frente norte. Todo eso, lógicamente, pone en vilo y tiene en tensión al gobierno israelí, porque no sabe por un momento determinado por dónde puede escalar la situación. La intención no es escalarla, la intención es mantenerlo en una guerra asimétrica que dure mucho tiempo para desgastar a Israel. De hecho, lo ha dicho explícitamente, casi con palabras textuales. Batalla de resiliencia, de paciencia, de lograr resultados, acumular resultados y de impedir que el enemigo alcance sus objetivos. Esto es una clara exposición de guerra asimétrica. Es decir, saben que perfectamente una escalada significaría una guerra regional, que algunos países no lo quieren, lógicamente, que otros a lo mejor estarían dispuestos, pero tampoco son muy excesivamente potentes, otros están lejos, como Argelia, que votó ayer su parlamento la posibilidad de que el gobierno pueda declarar la guerra a Israel, o como Yemen, que está bastante lejos del teatro de operaciones. Entonces, bueno, pues lo que se trata es de iniciar ahora un proceso en el cual, primero, acabar con la agresión en Gaza para que la población civil deje de soportar los bombardeos y buscar la victoria de la resistencia palestina. La victoria de la resistencia palestina es una cuestión lenta, de ir desgastando al enemigo. Y desde luego, evidentemente, ni Egipto ni Jordania van a entrar en el juego de tener que admitir a los refugiados, porque eso es lo que quiere Israel, la limpieza étnica de toda la zona de Gaza. Entonces, bien, yo creo que las cosas las ha expuesto claramente Nasrallah. Yo creo que Estados Unidos ya sabía que iban a ir por aquí los tiros, y por eso yo creo que va a haber un poco más de presión para intentar apagar el fuego, porque si no esto va a durar mucho tiempo. Javier, con esas palabras, ¿el líder de Hezbollah estaría descartando una guerra regional? Bueno, a ver, lo primero, Hezbollah, por supuesto, que es mucho más que un grupo terrorista. Hezbollah es un Estado dentro de un Estado, y en ese sentido es una anomalía histórica. Líbano no es un Estado soberano porque hay un partido político, que es también una organización social, que es también un movimiento terrorista, que tiene un ejército privado que lleva a cabo su propia ayuda económica en ciertas partes del país. Entonces, para que nos hagamos una idea de lo que supone el discurso de Nasrallah. Yo tengo compañeros libaneses aquí en el departamento de la universidad. Estaban todos en vilo pendientes de este discurso. Yo he trabajado en el Líbano, en la Universidad Americana de Beirut. Es como si en España el partido político Podemos tuviera un ejército privado con sus propios vehículos blindados, con sus propias armas, al margen del ejército oficial que hay en el Estado español. Es como si Podemos controlara ciertas regiones en España y se encarga de reparar los puentes, se encarga de cobrar los peajes y demás. Es lo que ocurre en el sur del Líbano y en el Valle de Beca, como pasa a cualquier persona que haya vivido en ese país y lo vea. Entonces, en ese sentido es intolerable que el Líbano sea rehén de una organización que no es el Estado soberano. A Nasrallah nadie le ha votado. A Nasrallah nadie le ha dado ningún poder en el Líbano. Es cierto que son también un partido político y que tienen presencia en el Parlamento, evidentemente. Como gobierno. Pero que todo el país del Líbano esté pendiente de la decisión de un grupo armado, de lo que van a hacer y van a arrastrar con ellos a todo el país, es intolerable. Entonces, insisto, el ejemplo es muy claro. Es como si Podemos tuviera bases militares, tuviera un ejército privado propio, recaudara impuestos en ciertas zonas del país y distribuyera el dinero en ciertas zonas del país. Para que nos hagamos una idea un poco de la realidad que vive el Líbano, tan peculiar y tan frágil. Lo segundo, el discurso de Nasrallah ha sido aire. O sea, lo dije hace ya 4 semanas. Hezbollah no iba a entrar en una guerra abierta con Israel a gran escala. Entonces, el discurso de Hezbollah, por mucho que esté alentando a la resistencia palestina y demás, lo hace desde la barrera. En el fondo hemos asistido a una gran escenificación de Pilatos lavándose las manos ante el pretorio. Porque el discurso de Nasrallah lo que ha venido a decir es: palestinos, tenéis que seguir luchando, muriendo contra Israel, pero nosotros no vamos a hacer nada por ayudaros. Más allá de lo que ya estamos haciendo, que es una guerra muy limitada dentro de unas normas más o menos a las que se están atendiendo Israel y Hezbollah, de intercambio de cohetes y de morteros y con ciertos bombardeos. Y aquí hay que leer entre líneas lo que se ha dicho Nasrallah. Primero, Nasrallah ha insistido varias veces en que la masacre del 7 de octubre fue planeada exclusivamente por Hamás sin consultarles a ellos. ¿Por qué insistir en este punto tanto en un discurso? ¿Qué es lo que viene a decir Nasrallah? No nos consultaron para empezar esta guerra, con lo cual no nos sentimos obligados a entrar en esta guerra. Lo está diciendo claramente Nasrallah. También ha dicho varias veces que el conflicto de Gaza no tiene nada que ver con los problemas regionales y globales, que no tiene nada que ver con el resto de asuntos de la región, con lo cual está limitando la guerra de Gaza a los palestinos. Y por así decirlo, los está dejando en la estacada. En tercer punto, ha dicho que había una realidad antes del 7 de octubre y ahora hay otra realidad.
que ha mencionado que Irán estaba negociando con Estados Unidos antes del 7 de octubre. ¿Para qué mencionar eso en un discurso, ¿no? En el que estás dejando mal a tu patrón, al que te arma, al que te financia, que es Irán, recordando que estaba negociando con Estados Unidos, el principal valedor de Israel, antes de la masacre del 7 de octubre? Hezbollah lo que está dejando claro es que aquí cada país y cada organización tiene su agenda. Y que Hezbollah, por tanto, también tiene su agenda y que no se va a dejar secuestrar por los intereses de Hamás o por los intereses de los palestinos. Entonces, Hezbollah va a llevar a cabo una operación de lavado de cara, que es mantener una cierta presión contra Israel en la frontera sur. Este intercambio de morteros y demás va a seguir, pero es básicamente para que nadie le acuse de no haber hecho nada mientras se masacra a los palestinos en Gaza. Pero no está dispuesta a ir más allá. En el fondo es un actor racional, no es un actor ideológico que vaya a suicidarse en aras de una romántica guerra de los palestinos contra Israel. La flota norteamericana frente a las costas del Líbano es un mensaje muy claro y ha jugado su papel. Los discursos de Irán están diciendo lo mismo. Están diciendo lo mismo, que esta es una guerra de los palestinos con Israel. Por supuesto que apoyan a los palestinos, pero desde la barrera. ¿Vamos a ver a soldados iraníes muriendo por Palestina? No. Lo que sí que vamos a ver, y ahí sí que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, es un aumento de la presión a las bases norteamericanas en Irak y en Siria. Irak y en Siria son parte del tablero de juego que se admite como que es fair play, ahí el intercambio de ataques entre las fuerzas estadounidenses y las milicias entrenadas por Irán en la región. Pero bueno, lo importante es que este discurso ha sido una hora y media de nada, básicamente de nada. La escenificación de una no declaración de guerra, la escenificación de un no cambio de política, la escenificación de ninguna operación a gran escala. Cambiando de tema, quería preguntaros también por Irán, ¿no? Porque, bueno, tampoco es cambiar mucho de tema, es un poco hablar de lo mismo, pero desde otro punto de vista. Hoy Irán ha amenazado con que Israel será silenciada, ha dicho, en cuestión de días si no tiene el apoyo de Estados Unidos. Y hablábamos antes de Estados Unidos, de cómo es aliado de Israel, de las peticiones que le puede hacer Estados Unidos a Israel. ¿Existe algún escenario donde Estados Unidos pudiera retirar el apoyo a Israel, José Luis? Hombre, creo que eso es casi imposible. Es un poco como decir que se puede vivir sin la ley de gravedad. Vamos a ver, es una relación estrechísima. Como bien se ha dicho anteriormente por el resto de los contertulios, Estados Unidos puede presionar, puede relajar la situación, tiene un dominio absoluto un poco del contexto de la región, pero nunca va a abandonar al Estado de Israel a su suerte que pueda afrontar pues una posibilidad de desaparición, ¿no? Todos los conflictos, en todas las circunstancias, ha tenido unos apoyos, unos puentes aéreos. Incluso se está demostrando en las últimas decisiones incluso del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Se pueden abandonar otro tipo de escenarios, pero la última ayuda siempre será para mantener a Israel, que siempre la mantienen como uno de los aliados estratégicos, fundamentales y piedras claves de la política estadounidense en la región, ¿no? Otra cuestión es que prefieran igual ciertas orientaciones para ir enjugando, ordenando un poco la región, pues posicionando a otros países en unas posiciones, bueno, pues más pacíficas o más moderadas, incluso aceptando la inclusión de Israel, que era en definitiva lo que han estado llevando en los últimos años la política internacional estadounidense. Pero eso de mirar que en Estados Unidos puede cortar el cordón umbilical que lo une con Israel, eso podemos decir es ciencia ficción, ¿no? Antonio, ¿alguna cosilla que añadir? No, opino lo mismo. Es decir, aquí Israel es una cabeza de puente norteamericana en la zona. Ha sido su fiel construcción para intentar dominar la geopolítica regional. Y además ahora se le une toda una especie de misticismo escatológico fundamentalista, ¿no? Entre alguna de estas sectas evangelistas y neocons que dominan en los Estados Unidos, los lobbies judíos de siempre, etc. Es decir, yo creo que ahí, es decir, lo vemos incluso en los discursos de Netanyahu y en algunos de los discursos de algunos de los políticos norteamericanos, ¿no? Hay una especie de llamada, bíblica, ¿no? A la defensa de Israel. O sea, simplemente es
como digo, es un actor fundamental de la política norteamericana en la zona y es imposible, casi absolutamente imposible, que Estados Unidos pueda tomar otra dirección. No vería cómo se podría dar esa posibilidad. Es más, Estados Unidos también hay estados dentro del Estado, incluso ejércitos privados, ya sabes qué cosas, con ciertas compañías. Es decir, que hacen que tampoco uno se pueda fiar específicamente de lo que puede decir un político en un determinado momento. Es decir, al final el Estado profundo se impone y lo que decidan ciertas élites es lo que se va a llevar a cabo. Javier, no sé si quieres hacer algún comentario también sobre esto. No, estoy de acuerdo también en que Estados Unidos va a seguir apoyando a Israel. Quiero decir, es una política que ha mantenido desde Kennedy en los años 60 hasta ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que también, no de cara a la galería, no públicamente, pero siempre hay tensiones entre Israel y Estados Unidos. Al final, Estados Unidos tiene su propia agenda y Israel tiene su propia agenda. Estados Unidos tiene una mirada más amplia en la región porque también le interesa mantener una relación muy estrecha con países aliados clave como Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait. Entonces, en ese sentido, si uno consulta los archivos norteamericanos de las reuniones de presidentes norteamericanos con los primeros ministros israelíes, en la guerra del Yom Kippur, en la guerra de los 6 días, en la invasión del Líbano de 1982, uno ve que siempre hay una tensión tremenda. Y no es infrecuente presidentes norteamericanos criticando a Israel. ¿Por qué? Vuelvo un poco a lo que he dicho al principio. Estados Unidos apoya a Israel, pero tampoco le interesa que haya una guerra que se prolongue mucho en el tiempo, porque eso al final acaba desgastando demasiado la imagen de Estados Unidos en la región y acaba dañando la relación de Estados Unidos con otros países árabes. No olvidemos que hay elecciones presidenciales el año que viene en Estados Unidos. A ningún presidente le interesa una situación de estabilidad en Oriente Medio en un año de elecciones, con el precio del petróleo disparado, ¿no? Entonces, Biden, por supuesto, que ha apoyado a Israel, les van a dar armas para que puedan seguir atacando en Gaza y demás, pero yo creo que la postura de Estados Unidos es que tiene que acabar pronto, que no puede ser algo que se prolongue durante meses, que tiene que ser algo que tenga una fecha, por así decirlo, de final temprana, ¿no? Por los intereses propios de Estados Unidos, no por ningún tipo de caridad hacia los palestinos, ni nada de todo esto, ¿no? Por eso es inteligente la propuesta de Nasrallah de mantener la tensión en una guerra asimétrica durante todo el tiempo posible. Y es lo que es inteligente para no quedar tan mal ante la resistencia ante Israel, de salvar su propia cara y eso no dejar lo determinará el resultado de los próximos meses. Eso lo determinará el resultado de los próximos meses. A veces ha sido una balandronada o a lo mejor ha sido una operación más inteligente. A la hora de la verdad son siempre los palestinos los que mueren enfrentándose a Israel. Nasrallah y Irán siempre están dispuestos a luchar hasta el último palestino contra Israel. Ahora, la verdad, no están dispuestos a sacrificar hasta la selección norteamericana. Bueno, veremos porque solo el tiempo lo dirá. Cambiando de tema, quiero hablar ahora de esa ayuda a Israel que ha aprobado ahora mismo el Congreso de los Estados Unidos y lo hizo en el día de ayer. 14.000 millones para Israel, una ley, por cierto, que también lleva incluida un recorte del gasto. Claro, lo han aprobado sobre todo los republicanos. Y claro, aquí no se incluye ninguna ayuda a Ucrania. Esto es un poco lo mismo de lo que venimos hablando ya desde hace semanas del hartazgo que parece haber en Estados Unidos, sobre todo en el ala republicana, respecto a la ayuda que se da por parte del gobierno a Ucrania. De momento no quieren seguir dando más ayuda a Ucrania, pero sí a Israel, 14.000 millones. José Luis, quería preguntarte por esa medida que se ha aprobado, de momento en el Congreso. Queda que pase por el Senado, que entiendo que no va a pasar, que los demócratas van a vetarla, van a bloquearla. ¿14.000 millones es mucho dinero para Israel? Hombre, en los momentos en que estamos y de necesidad es toda una demostración de fuerza, que también visualiza la división propia de las filas republicanas, ¿no? Han estado discutiendo muchísimo entre los que son los antiguos y tradicionales republicanos liberales con los sectores, se puede decir, más fundamentalistas, más de interiores. A Israel nunca se le va a abandonar, como hemos hablado previamente, anteriormente, pero sí existe un poco ese hartazgo, ese movimiento con lo de Ucrania. Desde luego los recortes funcionan ahí, pero claro, también es un compromiso que obliga a los demócratas a tener que abrir sus líneas políticas e intentar llegar, claro, a una aprobación de presupuestos, a unos apoyos en unas circunstancias que económicamente, bueno, pues las tienen que explicar en pleno año de elecciones, ¿no? Lo cual, como estamos viendo, se traduce
especialmente en Estados Unidos, siempre con lecturas muy internas, ¿no? Los republicanos tienen sus problemas internos, viendo quiénes van a ser sus candidatos. Los sectores más fundamentalistas, que son fundamentalmente 100% pro-israelíes, están realizando también sus propuestas, sus candidatos lanzándolos para la carrera presidencial, y para ellos, bueno, pues están también con su modelo también de gobierno económico, de recortes y de acusaciones, las mismas que se hicieron en el pasado frente a Obama, de ser un Estado despilfarrador, un Estado que está llevando a la hecatombe a Estados Unidos, ¿no? Así que en ese aspecto se guarda lo más fundamental, las líneas tradicionales, y se recorta lo que consideran que en Ucrania exclusivamente no están por fundamentos de política que afectan al Estado, sino por los negocios privativos de Biden y de su hijo. Ojo, porque aquí ya entramos ya, por tanto, en las luchas personales entre los propios candidatos presidenciales, ¿no? Una cosilla también que añadir sobre esa batalla. ¿Crees que va a pasar por el Senado la ayuda de 14.000 o que va a quedar en nada? Vamos a ver, yo creo que el problema aquí no son los 14.600 millones para Israel. El problema es que no van los 60.000 millones para Ucrania. Y eso es lo que Biden dijo, que si no iba todo junto, iba a vetar. Con lo cual es posible que lo veten, pero la realidad es tozuda. Para Israel va a haber el dinero que quiera. Es así. Lo ha sido así siempre, incluso en los peores momentos. Va a haber el dinero que quiera. Uno se podría preguntar, ¿para qué necesita Israel tanto dinero? O un ejército tan potente, una sociedad inteligencia tan potente, una economía tan potente, la única democracia del Oriente Medio, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que necesitan 2 flotas y 14.600 millones más 30.000 toneladas de armamento que ya ha llegado para intentar sujetar a 10.000 milicianos. Bueno, no podemos hacer esas preguntas, pero vamos a dejarlo de momento. La realidad es que posiblemente este plan no salga porque los demócratas quieren forzar, como sea, el tema de que se prueben los 60.000 millones para Ucrania, porque la situación en Ucrania es muy crítica. Y si no llega ayuda en los próximos meses, es muy posible que el Estado ucraniano colapse. Y esa es la realidad. Y eso ha sido ya avisado, y lo ha avisado la propia administración norteamericana. Por eso es el interés de Biden de intentar mantener la ayuda en los dos frentes. Lo que pasa es que un total de 106.000 o 116.000 millones de dólares es mucho dinero en estos momentos que van a tener que pagar el contribuyente norteamericano, y como bien decía antes el compañero, que estamos en un año de elecciones. Y esto pesa. Efectivamente, Javier, ¿alguna cosilla también que añadir? Con una puntualización, la flota Sí. estadounidense no está para apoyar las operaciones en Gaza, está para impedir que Hezbollah e Irán entren en el conflicto, no está para interceptar los misiles, por Israel en Gaza. Pero bueno, interceptar los cohetes de Yemen. Bueno, eso por una parte. Por otra, yo creo que estos 14.000 millones son papel mojado, porque para que una ley se apruebe en Estados Unidos, un presupuesto, hace falta 3 partes. Una es la Cámara de Representantes, que ahora está en manos de los republicanos, que son los que han aprobado esto. Luego hace falta el Senado, que está en manos de los demócratas y que están opuestos a esto, porque como bien ha dicho, no se incluye la ayuda a Ucrania. No es tanto un tema de que se opongan a la ayuda a Israel, sino que quieren ayuda a Israel más ayuda para Ucrania, y luego Biden. Bueno, yo creo que ahí lo interesante ver es un poco la proyección de la política doméstica norteamericana en la política exterior norteamericana. Y yo creo que desde los años de Trump vemos una esquizofrenia en la política exterior norteamericana. ¿Por qué? Porque para los republicanos el enemigo favorito con el que están dispuestos a luchar y a darlo todo por luchar es Irán. Y para los demócratas el enemigo favorito con el que están dispuestos a darlo todo y a luchar y ir a muerte es Rusia. Entonces, para los republicanos, Rusia y Ucrania no son prioritarios. Para los republicanos la prioridad es Irán y para los demócratas es al contrario, ¿vale? Entonces, en este sentido, yo creo que hay una pelea doméstica sobre las prioridades en la política exterior norteamericana o sobre quiénes son los verdaderos enemigos de Estados Unidos. Hay corrientes en el Partido Republicano que son bastante afines o comprensivas con Putin y con Rusia y que no ven bien un gasto para sostener una guerra en Ucrania contra Rusia, ¿no? El Partido Demócrata está firmemente en esta línea de gastar todo el dinero que haga falta en Ucrania para luchar contra Rusia, y el Partido Republicano no. Y entonces el presupuesto ahora mismo de Israel es un poco rehén de esta pelea doméstica por este otro enemigo de Estados Unidos que no tiene una unanimidad, por así decirlo, un consenso en los partidos políticos sobre el hecho de que sea un enemigo importante para Estados Unidos, que es Putin en Rusia, ¿no?
Bueno, pues tengo que hacer otra publicidad, una pausita muy cortita de aproximadamente unos 2 minutitos, un poquito menos, y enseguida estamos de vuelta. Creo que era Juan Antonio el que decía lo de que si no se sigue dando ayuda a Ucrania en los próximos meses el Estado podría colapsar. Pues enseguida hablamos de Ucrania, que no la tenemos del todo olvidada, por supuesto, porque allí sabemos que sigue teniendo lugar esa guerra desde que invadió Rusia el país de Ucrania. Hacemos una pausa y enseguida volvemos y comentamos todo esto.